Voilà. Bien, bonjour. Buenos días. Alors, merci de cette invitation de l'université. Gracias a la universidad por esta invitación. Et toutes mes félicitations pour le travail que vous vous apprêtez à faire dans quelques années. Quiero felicitaros por el trabajo que vais a realizar dentro de unos años. Puisque vous allez être enseignant de jeunes enfants. Porque vais a ser profesores, maestros de niños pequeños. Et que c'est un travail d'abord formidable. Y que en primer lugar este es un trabajo formidable, increíble, genial. Et ensuite un travail extraordinairement important pour l'avenir de la société. Y además es un trabajo muy importante para el desarrollo, para el futuro de la sociedad. Il est dramatique qu'aujourd'hui, les gens qui s'occupent des jeunes enfants Es trágico, es un drama que las personas que ahora se ocupan de los niños pequeños soient aussi mal reconnus par la société. Estén tan mal reconocidas por la sociedad. Parce que c'est dans les soins que vous allez apporter ou dans l'attention que vous allez apporter à ces jeunes enfants Porque es en el cuidado que vais a aportar a estos pequeños niños que vous allez leur apprendre les valeurs fondamentales. que vais a enseñarles valores fundamentales. Porque para construir una casa primero hay que tener planos, es decir, hay que dibujar, hay que pensar, hay que tener el sentido de por qué se hace una cosa. Esto lo mismo cuando estamos en una escuela y desarrollamos un proyecto, hay que tener algo, hay que tener un alma, una idea, un proyecto, una pulsión para poder desarrollar un proyecto y que se tenga sentido. Os decía lo de la primera infancia porque la primera significa prioridad y lo hacemos porque realmente habíamos hablado mucho de este sentido de que es importante todo el trabajo que hacemos en la escuela, en el espacio educativo para democratizar la cultura, porque muchos de nuestros niños y de nuestras niñas solamente van a tener la oportunidad del encuentro con la cultura en el ámbito educativo. O sea que figuraros en lo importante que es la posición que vosotros y vosotras vais a tener respecto de esto cuando estéis en un contexto, en la escuela o en un contexto de educación no formal. Para muchos y muchas va a ser la única posibilidad que tengan de descubrir un cuento, de ver un trabajo, de sentir el trabajo audiovisual, de visitar un museo. Por lo tanto, tenemos responsabilidad de abrir esas ventanas para que al menos en una parte de su vida tengan la posibilidad de hacerlo. Y como creíamos firmemente en ello, por eso lo hicimos. Eduardo Punset, este hombre con estos pelos así locos, que es un gran divulgador científico, dijo un día delante de todos los ministros y ministras de la Unión Europea, y yo estaba en la sala y tuve la suerte de escucharle, que cuando pensaran en el futuro del desarrollo cultural de sus países y de sus ciudades, no se olvidaran nunca de los grandes desarrollos que la neurología ha aportado al ser humano y al conocimiento, pero sobre todo de una cosa, que la pequeña infancia es el D+D+I del ser humano, es decir, que no puede haber ni puede existir progreso, ni innovación, ni desarrollo si no existe una mirada sobre la pequeña infancia, que tenemos mucho que aprender de cómo trabajan, de cómo miran el mundo, de cómo se empeñan y se fascinan con ese espíritu científico en descubrir la realidad para crecer, y que muchas veces nos hacemos grandes, nos hacemos muy importantes a veces y nos olvidamos de esa parte de la ciudadanía a la que él cree, porque tiene pruebas científicas que lo avalan, que es necesario continuamente volver a ella para mirar y para integrar muchas de las cosas que nos aportan. En esta línea trabajamos sumando alianzas, es decir, nosotros no tenemos todo el conocimiento. Crear caminos de encuentro con el público, es decir, teníamos que rompernos la cabeza también para ver cómo podíamos relacionarnos con la gente, ¿no? Y también optimizar los recursos, porque no son muchos y por lo tanto en un contexto de crisis como este, cada euro que utilizamos, que es dinero público, como se utiliza. Comes viene de contemplar y experimentar, porque de ahí parte esta idea, de este binomio en el que vamos a trabajar. Realmente, como os decía antes, el encuentro con la pequeña infancia a nosotros nos ha cambiado la vida. Espero que a vosotros también. Pero vamos a ver en qué consiste este tema.
Yo creo que cada vez que estamos delante, para nosotros muchas veces pensamos que el aula es también como un teatro. Es un espacio de arte o como un museo en el que ocurren muchas cosas. Y esto que os decía de la responsabilidad que tenemos es que aspiramos a crear, a posibilitar experiencias no de consumo, es decir, que consumimos ahora la clase de esto, ahora pintamos, ahora escuchamos música, sino que cada cosa que hagamos deje una huella significativa dentro de esas personas, que son pequeñas, pero que tienen una capacidad inmensa de escuchar. Y para eso es importante que nosotros tengamos el hilo siempre de por qué hacemos lo que hacemos. Es preferible hacer menos cosas, pero que las cosas que hagamos realmente dejen huella, porque esas son las herramientas que tendrán ellos y ellas para su vida. Es el espacio físico. Cuando tenemos una guela, esa guela tiene unas dimensiones, tiene más o menos luz natural, tiene unos espacios. El espacio físico, como primera condición, nos parece que es importante. ¿Por qué? Porque es el lugar donde les acogemos. Cada guela es una pequeña casa, aparte de que la escuela sea en sí una casa. Cada guela es un espacio donde vamos a vivir, que vamos a habitar, y por lo tanto es importante que ese habitar sea de una manera cálida, de una manera inspiradora. Por eso pensamos que tiene que ser un espacio que por una parte sea próximo, acogedor y cómodo, evidentemente. Siempre pensamos en una idea de que para que eso sea innovador, para que sea importante, para que aspire a dejar una huella profunda, tiene que construir un relato, que ya hemos dicho antes, es decir, tiene que tener un sentido que se vaya desarrollando en el tiempo, tiene que dibujar un itinerario que permita también una secuencialización también para ir avanzando también en el conocimiento y en la investigación, y plantear retos. Creemos que es importante también a nuestros niños y niñas plantearles retos, también desde el arte, para avanzar, para apropiarse del mundo. Y esta es un poco la metodología, así en resumen, de la metodología COMES. Nosotros hemos desarrollado una idea de que siempre en el trabajo con la pequeña infancia trabajamos con estas tres ideas. Primera, si hemos dicho que nuestra guela o nuestro teatro es una pequeña casa, cuando alguien llega tenemos que acogerles. Esto que parece muy normal, a veces en el teatro no es tan normal. Cuando uno llega al teatro principal nadie le dice buenos días. Si acaso la persona que te corta la entrada te dice hola o te saluda, depende del público, pero no tenemos mucho esa costumbre en el teatro. Sí en la escuela, porque cuando son muy pequeñitos la relación con las familias a veces es muy directa, pero no nos olvidemos nunca de que eso es muy importante, porque es el momento inicial que genera confianza y que si en ese momento todo lo que viene después no va a ser posible. Bat, bi, hiru, ekin.
devez être très attentif au fait que, à ce moment-là, le bébé manifeste de grandes capacités de création. Y debéis daros cuenta que en este momento el bebé da prueba de grandes capacidades de creación. Ce n'est pas de la création figurative, il ne dessine pas quelque chose qu'il voit. No es una creación figurativa, no pinta algo que ve. Il témoigne de ce qu'il éprouve et de la manière dont le mouvement de son corps va inscrire cet éprouvé. Es testigo de lo que siente y de la forma en que su cuerpo crea con respecto a lo que él siente. Alors malheureusement, ce moment ne dure pas longtemps, Sin embargo, este momento no dura mucho, parce qu'il y a toujours un adulte qui arrive porque siempre hay un adulto que va a venir et qui dit au bébé « Oh, tu as dessiné la lune, y que le dice al niño, ah, mira, has dibujado una tu as luna. dessiné un poisson. Oh, es un pez. Ez hau inor maitatuko. Ez hau inor maitatuko. Bakarrik hago hemen. Bakarrik hago. Hi salbatu haiz. Eta besteak. Ezberdin haiz. Pobrea. Eta begira ze garatzatera zaizun! Eta ze txano! Zorriak irulina erratxa gainean, ipurria zikina kapela buruan. Zorrina, ipurria zikina, zentera zarazu, ez etara batu! Y hicimos un trabajo con el público sobre las emociones, haciendo un trabajo en torno a lo redondo. Y cuando estamos en un teatro, lo mismo que cuando estamos en la escuela, nos parece a veces que las actividades son, ahora toca, vosotros estáis en educación infantil y todo está más globalizado, porque las criaturas pequeñas no pueden separar las cosas, tienen siempre una mirada global y esto nos da una forma, lógicamente, de trabajar desde una forma pedagógica siempre en la globalidad. Pero es cierto que muchas veces tendemos ahora clase de psicomotricidad, ahora esta otra parte, como si quien está viviendo eso para estas criaturas no fuera un todo. Eso es lo que nosotros llamamos crear una dramaturgia, es como crear una historia, crear un relato que se llama en comunicación, que escucharéis ahora mucho, y en política, ¿no? Hay que crear, el partido tiene que crear el relato, es decir, es crear como una pequeña historia de relación en el que todo esté integrado y que haga que eso que pasa sea una experiencia realmente única. Y me parecía aquello fascinante porque le pregunté a sus padres si es que eran alguno de ellos o de la familia albañiles o si habían tenido una obra, ¿no? Porque me pareció realmente una utilización muy peculiar, muy creativa de utilizar las herramientas. Nunca jamás a nosotros se nos hubiera ocurrido utilizar eso. Por eso siempre hay que mirarles ellos porque son una fuente de inspiración para hacer luego un espectáculo, para hacer después otro camino. Es decir, lo que va a venir después en el trabajo con vuestros niños y niñas, después de haber hecho una actividad, tiene que ver también con estar en ese momento con ellos y con ellas, observando, sintiendo, viendo lo que pasa para después construir el relato y hacer otra actividad. Eta zu nor zara? Zure Galderdi, gordo! Bai, eta orduan zer dago ilargiaren atzean?
Dudarik gabe, garbi gailu izugarri bat. Keba, ez egingo zuri, zehazka bat dago. Ez. Bai, Ez. bai. Aski da! Zuek zer jakingo duzu ezer eta inoiz logelantatik atera. Badaki! Izan egot egongo da! Zehazkan dago! Eta, nire tela berdinarekin egin dago! Egia da, arrazoia daukazu. Izara handi bat egongo da. Izara? Bai, beko Bekar armainan baina dago. dago! Simetria hori. Eta zuzer zara? Niki! Ebera! Kaixo. Ni marmoka naiz. Eta itsaso honetan bizi naiz. Igeria egitea asko gustatzen zait. Eta ere algeekin jolastu. Beraiengana hurbiltzen naizenean, zelako kilima! Baina itsasoko arrokak berri... Gogonez ikustera! Argia, itzali da. Eta bakarrik zaude. Beldurra, non nahi. Non sartu da ama? Zure zapitzaren usainak? Eman dizu, behar zenuen lastana. Amatxoren maitasuna, iritsi da zure gana. Bat-batean, hori alda morrua. Bat gaur azerretuta nago.
Hori alda maitasuna? Ba, Bruno, asko maite zaitut. Orain maitasuna zer den jakinda, armairuan sartuko dugu, nahi utzunean atera dezazun. Kurtso hasieran atetik sartu zen Leire eta gaurko Leire ez dira berdinak. Oso pozik nago garapen handia igartzen dudalako nigan hainbat aspetutan. Kasei prozesua bizi eta emaitza ikusi ondoren oso gustura sentitzen naiz, barrenak askatuta bezala. Sentimentu gazi gozoak ditut, ibilbidea intentsoa, gogorra eta ziraragarria izan da. Nire izanari irteten usten ikasi dut, nire izana kokatuz eta zer nolako irakaslea izan nahi dudan kontuan hartuz. Bukaezina den ibilbide pertsonalari hasiera eman diot. Adierazpena eta komunikazioa dramatizazioaren bidez, kasei prozesuak kapazak garela konturatzeko balio izan dit. Prozesu honi esker, ohartu naiz ideia eta gauza txikietatik handienetara iritzi gaitezkela. Ura, den ideia simple batetik performance aberasgarri eta divertigarri bat sortzea lortu dugu. Horretarako material ezberdinak erabili ditugu eta ura protagonista nagusia izan dugularik. Gainontzekoa esperimentazioari esker lortu dugu. Beraz, prozesu honi esker, haurreskuntzako geletan aurrera eraman daitezkeen milaka eta milaka ariketa jolas, antzeslan eta bar daudela ikasi dut. Abia puntua simple izan da ere. Komunikatzeko modu ezberdinak daudela, ikusteko eta ikasteko aukera izan dugu. Ez dugu hitza soilik erabiltzen. Etorkizun hurbilerako prozesu honetatik denbora eta antolakuntza daramatzat. Garrantzitsua da antolatzen jakitea eta lana aurrera ateratzeko teoria zein den jakitea. Ikasi dut ez obsesionatzen gauzak azkar eta korrika egitearekin. Ikasi dut gelditzen eta pentsatzen, nola nagoen mentalki, gauzak ondo eta estutasunik gabe ateratzeko. Pentsamentu artistikoa piztu zait, eta ulertu dut etorkizuneko irakasle gisa gure konfort zonaldetik atera eta bestelako baliabide errekurtso eta informazioa bilatu behar dugula. Arteak ikasgelan, aurren esperimentazio eta ikasketa prozesuan duen eraginkortasuna ohartu naiz ere bai. Instalazioak, materialen zeinketa eta antolaketa, adierazpen moduak, adierazpen baliabideak, itzalak, erretroproiektorea, argibeltzak eta barrek ematen duten jokoa, motivazioa eta parte hartze aktiboa izateko grina. Aurrei eskaintzen dizkiegun espazioak ere harmonia bat izan behar dute, artistikoki ondo sortutakoak. Zentzu eta hildo bat jarraitu behar dute. Guk, irakasle moduan, jolastea oso garrantzitsua da. Jolasten asko ikasten da, eta egokia dena eta ez dena ikusi dezakegu. Azkenik, prozesu osoan zehar sortu dugu material eta ideia ezberdinez, beteiko karpeta imaginarioa daramat, eta honi egiteko gaitasun edukitzaren pentsamendua ere bai. Kasei hau entzaio bat izan da, ikastetxean etorkizuna izango ditudan egoerari aurre egiteko. Your vida,